Ciudadanos presenta hoy en Madrid su memoria económica y su programa electoral para el 26 de junio. Albert Rivera preside este acto en la sede del partido en Madrid. Está acompañado de José Manuel Villegas, Luis Garitano y Toni Roldán. A esta rueda de prensa, donde vamos a presentar la memoria económica de nuestro programa electoral. Ya nuestro director de campaña les ha informado que tendrán este programa disponible a partir de hoy, pero sobre todo lo que queríamos, la gran novedad seguramente de esta campaña para nosotros, manteniendo el programa que tenemos desde el 20 de diciembre, lo que sí hemos querido hacer, teniendo en cuenta la situación económica del país, teniendo en cuenta los datos que no conocíamos antes del 20 de diciembre, donde hay una desviación de déficit que ha dejado el gobierno de Rajoy de 10.000 millones de euros, y teniendo en cuenta que muchas de las medidas que necesita este país tienen mucho que ver con la economía y con los números y con las cuentas públicas, lo que hemos querido hacer es añadir una memoria económica. Por primera vez un partido se va a presentar a las elecciones no solo con promesas, ni vendiendo humo, ni con el teletienda, sino que vamos a ir con un programa que tiene una memoria tanto de propuestas como de cálculo de recaudación, y por tanto lo que vamos a intentar explicarle a los españoles es que se puede y se debe cuadrar las cuentas para poder llevar a cabo políticas públicas progresistas, políticas públicas que repartan la riqueza y políticas públicas que sobre todo sean capaces de reformar todo aquello que no se ha reformado en los últimos 35 años. Así que yo les voy a dar paso a mis compañeros, que ya conocen ustedes, a Luis Garicano, el responsable de nuestro equipo económico, de nuestro programa económico y también coordinador de esta memoria económica y del programa electoral, a Francisco de la Torre, nuestro número 2 por Madrid, también responsable del área fiscal y portavoz de Hacienda, presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, y a Toni Roldán, pues número 2 por Barcelona, portavoz de Economía en el Congreso y también pues parte de este tridente económico de Ciudadanos, que sin duda es el equipo, de mi juicio, lógicamente, mejor preparado para poder modernizar la economía de España, para poder innovar y para poder ser ambiciosos con un país que tiene muchísimas oportunidades, pero un país que con pereza y conformismo o con vendedores de humo no va a conseguir salir de la situación económica en la que nos encontramos. Así que espero que nuestro equipo económico os pueda dar detalles de esa memoria económica, de la filosofía y de la lógica de esa memoria, y luego yo al final pues acabaré con un breve balance político también de esta memoria y daremos un turno de palabras y de preguntas a los compañeros. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Creemos que es la exigencia de cualquier democracia avanzada ser absolutamente rigurosos con las cuentas y explicar a los ciudadanos cómo piensas gastarte el dinero de los contribuyentes y cómo piensas financiar tus políticas públicas. Por tanto, esta es la razón, la primera razón de ser de esta memoria económica. Yo creo que engañar a los ciudadanos y prometer cosas que no se pueden cumplir acaba generando frustración, y la frustración acaba llevando al populismo, con lo cual creemos que es, como digo, absolutamente imprescindible explicar claramente antes de las elecciones cómo piensas hacer tus políticas y cómo piensas financiar tu programa económico. Nosotros no nos conformamos, creemos que la situación económica sigue siendo enormemente complicada. Tenemos, como saben, un altísimo desempleo, uno de los más altos de Europa, un altísimo nivel de temporalidad, un altísimo nivel de paro de larga duración. Tenemos una clase media enormemente debilitada y por eso tenemos un plan ambicioso para cambiar las cosas de raíz, para ofrecer un nuevo tiempo de oportunidades que permita a todas esas personas recuperar la esperanza y volver a reengancharse a la economía. Nuestro objetivo, como digo, prioritario de este programa es recuperar a la gran clase media y trabajadora, y lo haremos con una serie de medidas concretas que se especifican con sus partidas de gasto y con los ingresos en esta memoria. La primera gran medida que proponemos es que vamos a bajar los impuestos, el IRPF en 2018, y lo haremos recortando, porque solo puede ser así, en burbuja política, e impulsando unas reformas estructurales que apuesten realmente por el futuro, que apuesten por la educación y que apuesten por la innovación, que son las bases de la economía del conocimiento a la que queremos dirigirnos. En segundo lugar, pensamos que con esas reformas estructurales que proponemos y con esos cambios, apostando por partidas de futuro, podremos crear 1 millón de empleos más que lo que ofrece
como base el escenario del Partido Popular. Además, para aligerar ese peso que han venido cargando de manera excesiva la gran clase media y trabajadora de este país, proponemos acabar con el capitalismo de amiguetes en el sector energético y, gracias a la competencia, ofrecer a las familias, a todas las familias españolas, un ahorro de más de 400 euros al año en su factura energética. Además, proponemos, y yo creo que lo podemos decir tranquilamente, el programa más ambicioso en lo social que se puede financiar. Luis Garicano lo desarrollará después con mucho más detalle, pero ofrecemos un aumento de gasto al año de 8.500 millones de euros que se va a distribuir en una serie de partidas, en complemento salarial para que las familias puedan llegar a fin de mes, en un plan de pobreza infantil para aliviar el sufrimiento de muchísimas familias, en un plan integral de formación y políticas activas para realmente ofrecer una oportunidad a todos los grandes olvidados de este país, en un plan de conciliación para igualar los permisos de paternidad y maternidad en España y otra serie de medidas que, como digo, Luis detallará. Además, la memoria también elabora y detalla cómo vamos a gastarnos el dinero en las otras dos grandes prioridades del programa. He dicho salvar y recuperar a la gran clase media y trabajadora, y las otras dos grandes prioridades que son las instituciones, recuperar y regenerar las instituciones, y ofrecemos en ese sentido, por ejemplo, un plan de choque para mejorar la justicia y la base de un impulso para una nueva economía, para un nuevo modelo de crecimiento que se centra en el capital humano y en la educación que van a detallar tanto Luis como Paco a continuación. Muchas gracias. Bien. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Y efectivamente en España tenemos una situación complicada de finanzas públicas, pero la buena noticia es que con el programa de Ciudadanos, haciendo las cosas mejor, podemos devolverle una pequeña parte de los sacrificios a la clase media trabajadora, rebajando el IRPF en 2018 un 3% de media, con un coste de aproximadamente 2.100 millones de euros. Y esto se puede hacer de forma sostenible, equilibrando las finanzas públicas, es decir, para que a continuación esto se pueda sostener y esta senda de menores impuestos y más crecimiento pueda continuar. Y para hacerlo posible, nosotros creemos, en primer lugar, que hay que apostar por acabar con la corrupción, por la regeneración y por un crecimiento económico mayor y de más calidad, como dan las reformas de Ciudadanos. Y a corto plazo vamos a equilibrar las cuentas con dos tipos de medidas. En primer término, desde el punto de vista de los ingresos, haciendo pagar más a los que no están cumpliendo, persiguiendo a los defraudadores, persiguiendo a los que hacen trampas. Empezaremos con un plan de choque exigiendo inmediatamente los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente en la amnistía fiscal de Montoro. Creemos que es absolutamente esencial exigir estos impuestos a los defraudadores y no perdonárselos, castigar a los que incumplen y darle premio a los que cumplen. Por otra parte, tenemos que incrementar los medios en la lucha contra el fraude fiscal. Si por cada euro que invertimos en la agencia tributaria obtenemos un rendimiento directo de más de 9, lo que no puede ser es que haya habido recortes sistemáticos en la agencia tributaria, sino que, por el contrario, en los medios de lucha contra el fraude, contra el blanqueo de capitales, contra la corrupción, tienen que aumentarse porque es rentable económicamente. Además, evidentemente, tenemos que recortar estos agujeros que permiten a algunos hacer trampas y no podemos admitir situaciones como la que tenemos ahora y que podemos resolver, de que las muy grandes empresas hayan pagado en este primer pago un 63% menos. Además para cuadrar las cuentas, también es absolutamente fundamental el reformar y el eliminar gasto superfluo, eliminar duplicidades, eliminar burbuja política. Pensemos que las diputaciones, por ejemplo, se gastan más de un 50% de dinero en sí mismas. Por tanto, nosotros creemos que este nivel superfluo de gobierno hay que ir reduciéndolo y posteriormente eliminándolo. Y esto son otros números que tenemos en nuestra memoria que, como decimos, cuadra y va a permitir reducir
los impuestos y devolver una parte de este sacrificio a la clase media y trabajadora, con el objetivo fundamental de reconstruir la clase media trabajadora, de regenerar España, que son los objetivos fundamentales de todo nuestro plan económico. Adelante. Muchas gracias. Voy a un poquito a detallar algunas de las medidas sociales, fiscales, etcétera, desde el lado de gasto, después de que Francisco de la Torre haya hablado más del lado de los ingresos. Como les hemos comentado, el programa tiene, como les ha explicado el señor Villegas, el programa tiene 350 medidas concretas, y aquí lo que se trata es de mostrar, digamos, que lo que proponemos es factible y de poner el dinero, de explicar de dónde sale el dinero. Como les hemos explicado, nuestro programa tiene 3 prioridades, que son las que ha tenido siempre desde el punto de vista económico, que son recuperar la clase media y trabajadora, reconstruir las instituciones sanas y transparentes. Creemos que el crecimiento económico depende de buenas instituciones, y invertir en el futuro para sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento centrado en el conocimiento y centrado en la educación y la innovación. Entonces, nuestro programa nuestra memoria está buscando estos 3 objetivos. En primer lugar, este primer objetivo de reconstruir la clase media y trabajadora. Yo les quiero decir una cosa que creo que es muy importante. El mejor programa social es un programa social que se puede financiar. Nuestro programa social es el mejor porque se puede financiar. ¿De acuerdo? Y en ese sentido creemos que las partidas que hemos incluido son las que van a tener mayor impacto para reducir los graves problemas de exclusión que tiene España. En primer lugar, hay una serie de nuevos programas sociales que costarán alrededor de 8.500 millones. Esto incluye un complemento para las familias para luchar contra la pobreza de las familias. En media, 2 millones de familias recibirán 100 euros adicionales al mes, ¿de acuerdo? O sea que es una cantidad significativa para ellas. Además, tenemos un plan de pobreza infantil que es muy importante, son más de 2.500 millones, que llegarán hasta los 150 euros por niño para las familias más desfavorecidas. Y triplicaremos la inversión en políticas activas y de formación para acabar con el desempleo de larga duración. Entonces, parte son estos programas sociales. Parte creemos que la competencia en los sectores regulados es crucial para ayudar a las familias. Creemos que se puede rebajar en más de 400 euros la factura energética de forma anual, eliminando trabas a la competencia y luchando contra el capitalismo de amiguetes. Para nosotros esto es una prioridad absoluta, lo hemos dicho siempre. Creemos que la regulación y la competencia en esos sectores regulados, energía, carburantes, etcétera, no funciona, y que si funcionara como en los países de Europa en los que mejor funciona, los españoles se ahorrarían esos 400 euros. Eso también reconstruye la clase media, y también la reconstruye, como ha explicado Francisco de la Torre, aquí no entro en más detalle, una reducción del IRPF del 3% que haremos en el 2018. Y no se trata de hacer promesas que no se pueden cumplir, como está haciendo el Partido Popular, diciendo en Bruselas que va a recortar y en España que va a recortar gasto y subir impuestos, y en España lo contrario. Nosotros vamos a cumplir los objetivos con Bruselas, y cuando salgamos vamos a poder hacer esa bajada de impuestos. Y nuestras propuestas van a generar más empleo, porque van a generar más crecimiento. Y esto no es una cosa de multiplicadores o de magia. Esto es una cosa de todos los que han estudiado la economía española han estado de acuerdo en que la productividad es un problema muy grave, y que la productividad de la economía española no ha crecido por un problema educativo muy grave. Tenemos el peor fracaso escolar de Europa, y por un problema de instituciones. Y creemos que si arreglamos estos problemas, la productividad va a crecer más y la economía va a crecer más, y como ha dicho Tony antes, vamos a crear mayor empleo. La segunda prioridad del programa es invertir en el futuro para que realmente la economía crezca más, por tanto. Esto tiene varios componentes. Uno es invertir en innovación y desarrollo. Creemos que las partidas que se han recortado erróneamente en innovación y desarrollo es comerse el futuro de España. Tenemos una prioridad presupuestaria de, primero, invertir en la red cervera, de la que hemos hablado con anterioridad, llegando hasta 3.200 millones adicionales en I+D. Realmente es una inversión muy importante en investigación y desarrollo. Y en educación.
Tenemos un programa que creo que va a ser muy importante y que va a ayudar mucho a muchas familias, que va a ofrecer 1.000 euros por año adicionales a las escuelas que tengan niños desfavorecidos por niño desfavorecido. Es decir, por cada niño desfavorecido que tengan en una escuela, van a recibir 1.000 euros adicionales de financiación. ¿Para qué? Para que nadie se quede atrás. Porque el problema con la repetición y con el fracaso escolar no empieza a los 14 años. El problema empieza a los 6 o antes, porque también vamos a invertir en educación de 0 a 3 en universalizarla, porque cuando el niño se empieza a quedar atrás y va pasando cursos sin aprender, estamos acumulando un retraso que luego va a pasar factura. Es ahí, al principio, cuando hay que poner recursos adicionales. Y por eso proponemos un programa que va a costar 700 millones de euros y que va a beneficiar a 800.000 alumnos para resolver ese problema del fracaso escolar. Siempre ha sido una prioridad de Ciudadanos, siempre hemos dicho que para nosotros la educación es lo más importante y aquí estamos mostrando uno de los programas clave que vamos a usar para ello. Por último, vamos a invertir en mejorar las instituciones. Y aquí, como saben, mucho se puede hacer gratis. Mucho se puede hacer gratis. La independencia de la justicia es crucial y mucho incluso ahorra, como eliminar una fuente de corrupción enorme como son las diputaciones. Pero también hay que invertir. Y nosotros tenemos un plan de choque para la informatización de la justicia. Vamos a asegurar que todas las redes de las comunidades autónomas son compatibles y un plan para incrementar sustancialmente el número de jueces y fiscales para desatascar los juzgados. Estas son las prioridades políticas y son también las prioridades presupuestarias. Creemos, por concluir, que la seriedad es una condición indispensable para poder gobernar. Creemos que Ciudadanos demuestra una y otra vez que somos un equipo de personas serio y comprometido con políticas públicas que puedan resolver los problemas, no con eslóganes fáciles, ni con promesas, ni con magia, con políticas que son soluciones para los problemas españoles. Y ya le dejo a Albert que... Sí, antes de dar el turno de palabra, quiero simplemente concluir con tres ideas o con tres cosas. La primera de ellas es que la lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal tiene que ser implacable. Tiene que ser implacable porque es una obligación moral de la sociedad y es una obligación económica para poder destinar el dinero que se va por las cloacas y las alcantarillas de la corrupción y el dinero que se va por el fraude fiscal, los paraísos fiscales o los privilegios, atacar y atajar ese fraude fiscal y la lucha contra la corrupción es dinero que va a poder destinarse a la clase media y trabajadora y a las políticas sociales, educativas o de innovación, desarrollo. Por tanto, la gran diferencia entre lo que ha hecho el gobierno actual, una de las tres grandes diferencias va a ser que en vez de premiar a los defraudadores, en vez de perdonarle dinero a los Bárcenas, a los Pujol y compañía, nosotros vamos a castigar con la ley en la mano a los que incumplen para poder tener todo ese dinero para los que cumplen, para la clase media trabajadora que paga sus impuestos legítimamente y legalmente. Por otro lado, la segunda gran idea es que la clase media trabajadora es la única capaz de garantizar un país cohesionado. No hay ninguna democracia en el mundo, no hay ninguna potencia en el mundo que lo sea si no tiene una gran clase media trabajadora. Y en España, más de 3 millones de personas han dejado de ser clase media, hay 7 millones de personas que trabajan y no llegan a final de mes, y esto el gobierno actual no lo quiere reconocer, no quiere reconocer que hay gente que se ha quedado en la cuneta. Por tanto, nuestra política básicamente va a ir encaminada a que esa gran clase media trabajadora vuelva a ser el milagro español, el milagro que fue, porque España durante 30 años prácticamente siguió una senda de crecimiento y de renta per cápita que nos permitió estar en Europa y en la media europea, pero en los últimos años nos hemos desviado de eso. Por tanto, la clase media es fundamental. Y la tercera idea también es que a nivel fiscal y a nivel educativo vamos a hacer lo contrario de lo que hizo Zapatero y lo contrario de lo que ha hecho Rajoy. Justo lo contrario. Premiar a los que lo hacen bien y castigar a los que lo hacen mal. La política de reparto de cheques bebé, ahora de cheques de AVE también, y el teletienda al que nos hemos sumado, es una política irresponsable. Y los ciudadanos están hartos de escuchar promesas que no se pueden financiar. Y están hartos de escuchar rentas que no se pueden pagar. Y de incrementos, como propone Pablo Iglesias, de 60.000 o de 90.000, según el día, millones de euros en el gasto público, cosa que es inviable para las finanzas públicas españolas, que no solo no pueden incrementar mucho el gasto, sino que además tienen que ajustar las cuentas para la senda de déficit. Por tanto,
Nosotros vamos a hacer lo contrario en política fiscal que han hecho en los últimos años, y es importante remarcarlo, Zapatero o Rajoy. La mayor subida de impuestos de la democracia española la ha protagonizado Mariano Rajoy. Dijo porque había un agujero, ahora hay otro, el agujero que han dejado ellos. Y otros vamos a intentar llegar al Gobierno de España para sanear nuestras finanzas, no con recortes, porque no hay nada más donde recortar ya en materia social. No podemos seguir recortando en educación, que es el futuro. No podemos recortar la sanidad, que es la joya que sustenta la cohesión social de este país. Hay que meter la tijera en la burbuja política, en la lucha contra el fraude, en dotar de medios a la agencia tributaria, en recuperar los 2.800 millones de la amnistía fiscal, vergonzosa para muchos españoles, eso sí, maravillosa por unos pocos. Por tanto, vamos a cambiar la lógica, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un cambio a mejor con esos 3 pilares de lucha contra el fraude y la corrupción, de apoyo a la clase media y trabajadora y premio y alivio para sus bolsillos y sus espaldas a muchísimos españoles que se merecen que de vez en cuando la política les dé una palmadita en la espalda y no un tortazo. Por tanto, vamos a dar una palmadita en la espalda, un alivio económico con esa bajada de IRPF en la segunda parte de legislatura, eso sí, con una memoria económica que haga viable la bajada de impuestos. No podemos decir que se van a bajar los impuestos mientras tu propuesta es recortar sanidad y educación, como ha hecho Rajoy, o proponiendo un incremento de gasto de 90.000 millones, como propone Pablo Iglesias. La gran virtud de esta memoria económica, de este programa, como decía Luis, es que es viable. Por tanto, basta de frustración, basta de promesas incumplidas, basta de decepción tras decepción. Vamos a generar confianza, vamos a hacer que los españoles se sientan orgullosos de sus instituciones, confíen en sus gobiernos y tratemos a los españoles como adultos. Porque los españoles que van a votar son adultos y se merecen saber cuánto cuestan las cosas, cómo se financian los proyectos sociales, cómo se pueden bajar los impuestos haciendo qué reformas. Así que vamos a ser valientes, vamos a decirle a los españoles la verdad y esperamos competir electoralmente con partidos que sabemos que están prometiendo cosas inviables, que sabemos que juegan con el dinero de los demás y que sabemos que les importa muy poco que sea verdad o mentira, como se ha demostrado en la última campaña. Tuvimos un gobierno que, sabiendo que había un agujero de más de un punto del déficit, prometió una bajada de impuestos que luego, como finalmente se demuestra, si no se hacen reformas, si no se ajustan los costes de la administración pública, si no se lucha contra el fraude, no se pueden financiar. No podemos seguir endeudándonos, hay que sanear las cuentas públicas y se puede hacer si modernizamos España. Para mí la palabra clave, sin duda, de este programa y de esta memoria es modernizar España. Dar un salto cualitativo después de 40 años y modernizar las estructuras principales de este país en el sector del empleo, en el ámbito de la educación, la innovación, en la administración pública y en la regeneración de las instituciones. Por tanto, nuestro objetivo es modernizar este país. No queremos un cambio a peor. No, gracias. No queremos copiar lo que están haciendo en Grecia ni lo que están haciendo en otros países. Queremos copiar lo bueno de otros países. Queremos un cambio a mejor, pero ese cambio a mejor merece ambición, valentía, ganas de reformar las cosas y decirle la verdad a los ciudadanos. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, sé que seguramente en los últimos años se han ganado más campañas prometiendo cosas inviables que haciendo cosas viables, pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar esa premisa. Estamos dispuestos a ir a una campaña con las cuentas claras, con una memoria económica, diciendo cuánto cuestan las cosas, cómo se van a hacer, las que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, porque yo creo que es importante que los españoles no vuelvan a sentirse defraudados por su gobierno. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de responderles. Presentando su programa con más de 300 medidas, gran parte de ellas de carácter social, otras destinadas a la inversión en educación, por ejemplo. Su principal objetivo es recuperar, lo han dicho, a la clase media trabajadora y ayudar a las familias. Entre las promesas electorales, reducir el IRPF en un 3% y la lucha también contra el fraude y la corrupción. Es parte de ese preámbulo de la campaña electoral. Faltan 3 días para que empiece oficialmente.